¿Cuáles son las partes y cómo se ajusta el freno neumático de disco? Vamos a verlo. El freno neumático de disco es un sistema que da mayor seguridad, que da menores distancias de frenado, que tiene mayor estabilidad y una serie de cosas de ventajas respecto del tambor. Ya está desde hace bastantes años bastante disponible y es una excelente opción que va a hacer que tengamos nosotros mayor seguridad en los camiones pesados, igual que en los remolques. Ya está disponible en todo tipo de vehículos pesados. Y vamos a ver rápidamente sus partes de una manera muy simplificada y cuál es el ajuste correcto. Primero que nada, tenemos todo lo que se le llama aquí en negro, que es como tal el caliper, que es una parte móvil, que es la que va a estar flotando y así se le conoce. La parte verde es el que le conoce como carrier, que es, digamos, la bancada, la parte que va fija. Lógicamente aquí está excesivamente simplificada. Ahora, esta es la cámara, que es diferente porque aquí yo no tengo que estar haciendo todo lo que hacemos en el freno de tambor, en el que el vástago es más grande, más corto. Aquí el vástago ya tiene una longitud, incluso ni siquiera termina en horquilla, termina en una parte semiesférica. De tal forma que nada más es colocar y apretar a las tuercas que trae, que aquí no se ven porque están de otro lado. Entonces, es mucho más sencillo en ese sentido, porque nada más es cambiar la cámara en dado caso. No tenemos que ver longitudes ni nada por el estilo. Vamos a tener lo que es nuestro rotor que viene ventilado. Este es, así que un corte de esta manera. Aquí iría alrededor todo lo que es el ring y este es el rotor, que el centro estaría más o menos a esta altura. De forma que este rotor tiene ya, ahora sí, un cierto tamaño y no debe de desgastarse menos de cierta cantidad. Después de eso, tenemos nosotros lo que son las pastillas. La pastilla básicamente es todo lo que tiene este color, que es el material de fricción, todo lo que es la base y esta parte, que es una placa sujetadora y demás. Entonces, yo coloco aquí esto. Lógicamente, estos son los pistones, que puede tener uno o puede tener dos. Adicionalmente, depende de la marca del freno de disco, puede o no tener este componente adicional, que es una parte metálica, que está más o menos del tamaño de una placa de lo que es la pastilla. Entonces, puede no tenerla y puede ser de uno o dos pistones. Eso es lo que está disponible hasta este momento. Ahora, esto entonces debe de recorrerse hacia atrás lo que son los cubrepolvos y los platos de lo que son los pistones para que podamos colocar las pastillas. Ponemos una y ponemos la otra. Y recuerden que esto es móvil. Entonces una vez que lo colocamos, vamos a ponerle el sujetador superior. Aquí sí hay una diferencia bastante grande entre unas marcas y otras. A pesar de que el sujetador pueda llegar a parecer muy semejante, la manera en la que se sujeta le va a dar mayor o menor flexibilidad y me va a dar también a mí como persona que está haciendo el mantenimiento una diferencia en cuanto a el montaje. Hay algunos que, como se ve aquí, tiene un pequeño perno, entonces que tengo yo oprimir, tengo que poner el perno y con eso queda sujetado y le da cierta flexibilidad. En otros casos, sobre todo cuando los que tienen esta otra parte para que me dé una mayor firmeza por el movimiento que tiene y por todo el espaciador que se va a poner aquí, debe de ir fijo y entonces se coloca el sujetador y aquí se atornilla. Esas son las dos maneras en las que se pueden colocar lo que son las pastillas en los diferentes tipos de frenos de disco. Una vez que tengo eso, yo debo de darme cuenta que debe de haber una pequeña distancia para que pueda moverse. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, y este sí es independientemente de si está en cualquier tipo de circunstancia, porque ya todos estos están estandarizados, todo el mecanismo es diferente y tanto una como otra marca van a manejar exactamente lo mismo. Aquí tenemos, por eso está en azul, a diferencia de esta otra cuestión como los manejan las válvulas, una situación de un hule protector, lo que le conocen como cubrepolvos, que lo quito y tengo yo un pequeño dado. En prácticamente todas las marcas, por lo menos hasta ahorita, es de 10 milímetros la llave que tengo que poner. Tengo que poner una llave cerrada de 10 milímetros y entonces comienzo a girar con el reloj para que tengamos nosotros que aprisiona el disco.
Debo de moverlo todo hacia atrás tomando en cuenta esto. Entonces lo empujo para allá para que quede apretado de un lado, que es este, que es el lado que no va a empujar lo que son los pistones, y entonces comienzo a apretar hasta que este ya no lo pueda girar, que quede bien firme. De ahí lo que voy a hacer es, voy a girar hacia atrás. En el momento en el que comienzo a mover, se escuchan los clics del mecanismo interno. Y originalmente se manejaban un cierto número, ya conforme los años, conforme el uso y varias cosas, para que no tengamos, sobre todo la cuestión bien importante, cuando yo aprieto, a lo mejor para una persona dice, y eso lo platicamos ya en el freno de tambor, dice, oye, para mí ya está firme, pero para otro dice, no, para mí no. Entonces esa diferencia entre que para uno apenas ya tocó y dice, ya con eso está firme, ya no se mueve, pero llega alguien que tiene mayor fuerza o tiene un criterio diferente y lo mueve y dice, no, yo lo voy a apretar todavía más, para esas diferencias es por el que se llegó a que se van a dar clic, 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 3. Se van a dar 3 giros en sentido contrario a las manecillas del reloj, para que tengamos entonces que siempre se va a dar la cuestión de la distancia correcta. Aquí sí vamos a medir aquí cuánto es lo que me queda, pero no lo voy a medir ni acá, ni acá, ni acá, sino lo voy a medir entre lo que corresponde a el plato de lo que se le conoce como perno de empuje y la pastilla, o lo que correspondería aquí a el espaciador, depende de cómo venga el proveedor. La idea es que va entre lo que es esta cuestión y lo que va a hacer el contacto. Entonces empujo para atrás y meto aquí una laina y voy a encontrar que debo de tener una medida que debo de, ya ahora lo recomiendan es que en los dos pistones, si se puede al mismo tiempo, o en este momento mido uno e inmediatamente mido el otro, o si puedo tener yo lo que son dos láminas al mismo tiempo para meterlas, y debo de tener una distancia para saber que vamos a tener nosotros lo que corresponde a el ajuste de manera adecuada. Va a tener un cierto rango, ¿sí? ¿Qué pasa si es más de ese rango? En el momento en el que comenzamos a pisar el pedal de freno, esto va a comenzar, como es de ajuste automático, pues entonces va a llegar a su rango normal. Si lo dejo por debajo de esta cantidad, entonces sí puede quedar demasiado apretado y puedo tener problemas. Por eso, el punto es que hago esos 3 clics que me van a permitir tomar la medida aquí, y con eso ya va a quedar ajustado, y ese va a ser pues, prácticamente universal, tanto para camiones, tractocamiones, autobuses y remolques. En resumen, el freno neumático de disco va a ser hasta cierto punto parecido con el freno de disco hidráulico, en cuanto a que tenemos nosotros un caliper flotante en el que va a haber un carrier y que va a haber un rotor. Una de las principales diferencias, al igual que en todo lo demás del sistema, es la cámara, la cual no vamos a tener, en este caso a diferencia del tambor, no vamos a tener un vástago que cortar, que poner horquilla, nada por el estilo, sino la salida ya va a ser con una terminación semiesférica. Y las pastillas van a ir oprimidas, van a ir aquí colocadas y puestas en su lugar con un sujetador que, dependiendo de la marca del fabricante del freno de disco, va a ser a través de un perno pasado o de un tornillo. En el caso del que tiene el tornillo, le va a poner también aquí lo que es un separador antes de lo que es los pernos de empuje. De tal manera que el perno de empuje es el que va a hacer lógicamente el trabajo de frenar y regresar. De tal forma que debe de haber una distancia aquí. Entonces debe de empujarse hacia atrás todo lo que es el caliper, para que nosotros podamos hacer el ajuste correcto, para que podamos meter las pastillas y demás. Una vez que hacemos todo eso, colocamos las pastillas, colocamos el sujetador, entonces destapamos aquí del cubrepolvos y vemos que tenemos la necesidad de agarrar un dado o una llave cerrada de 10 milímetros para girar hacia las manecillas de reloj, para que podamos ver que abra, y posteriormente comenzamos a hacerle movimiento que permite que tengamos nosotros que va a oprimirse. A diferencia de, por ejemplo, que una persona dice, es que aquí ya quedó y ya no lo muevo, pero otra persona dice, no, es que yo, mi criterio es que aprieto más, y entonces cuando aprieto más, aquí ya hay una diferencia de un cierto ángulo, a veces puede ser bastante grande, para ver que tengamos nosotros que ya apretó o no y que queda fijo o no, también por la fuerza para girar y en cantidad de cosas.
Entonces, lo que se va a hacer es que en contra de las manecillas de reloj se va a girar de tal forma que se escuchen 3 clics del mecanismo interno, con lo que voy a tener lo que se recomienda de distancia y con esa pequeña diferencia es lo que me va a hacer para que cualquiera que haga el ajuste, de todas maneras con ese tercer clic tenemos nosotros que se va a compensar lo que pueda llegar a necesitar para que después de manera automática vaya oprimiendo y vaya compensando conforme se vayan desgastando las pastillas. De tal forma que para medir, que es la manera confirmatoria, que recuerden que siempre debemos de ver varias cosas, primero que nada el movimiento y después la medida, empujamos hacia atrás todo lo que es el caliper y entonces medimos aquí, después de lo que es el perno de empuje, si tiene un pistón, pues va a ser una sola medida, y si tiene dos, hacemos las dos al mismo tiempo, o le hacemos una y inmediatamente otra sin soltar, y debemos tener ahí de 0.6 a 1.2 milímetros en promedio, prácticamente en todas las marcas, con una pequeña variación que pueda llegar a haber. Entonces eso quiere decir que si tengo esa distancia y lo suelto, entonces tenemos nosotros el ajuste correcto. Muchas gracias por ver este video, esperamos que haya sido de utilidad. Por favor, dale like, suscríbete, comparte y síguenos en las plataformas de podcast y en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.